Buen día, mi nombre es Carolina Mota Hernández, estudio la licenciatura en Pedagogía séptimo cuatrimestre en el plantel Ciencias de la Salud y Humanidades en Zamora, Michoacán. El motivo de este video es por el primer parcial de la materia de Legislación y Política Educativa, Prácticas 1, impartidas por el profesor Samuel Galván Niño. Les voy a hablar sobre 3 temas que hemos estado viendo durante el transcurso de este primer parcial. El primero sería el de sistemas políticos. Durante el largo del tiempo y el desarrollo han existido diversos sistemas políticos. Hay muchos tipos. Uno de estos sería la monarquía. La monarquía es ejercida por aquellas personas que son de carácter hereditario. Por decir, las personas que son reyes ejercen una monarquía y la persona que lo sustituye sería un hijo o un progénito. Otro sistema político sería la meritocracia. La meritocracia está basada en los méritos, es decir, vas recolectando o juntando acciones que ameriten el puesto que quieres lograr. Otro sistema educativo es la plutocracia. La plutocracia son aquellas personas que pueden mantener el mando si es que tienen riquezas. También tenemos el sistema político de la dictadura, que es aquella persona que ejerce el poder de manera arbitraria. Otro sería la democracia. La democracia es un sistema político que nos habla de que a la persona que se le va a poner el mando es consentada por una votación entre todos los del pueblo. La aristocracia recae el poder entre todas aquellas privilegiadas, ya sean nobles o personas pudientes. La oligarquía, este poder se centra en un pequeño grupo que la toma de decisiones es para el bienestar de ese mismo grupo. También tenemos el sistema político que es el socialismo, el comunismo y el fascismo. También existe lo que sería el despotismo. En este sistema político, los reyes tenían todo el poder de educar al pueblo a manera en que los reyes salieran beneficiados. Es decir, ellos les decían qué hacer y qué no hacer, qué estaba bien y qué estaba mal. Otro de los sistemas políticos sería la tecnocracia. Este sistema nos habla de que está liderado por personas de carácter científico que buscan la solución para las personas o para el pueblo. También tenemos el absolutismo. Este poder se ejerce sin tener la ideología en ningún aspecto como religioso. También tenemos la anarquía. Dentro de este sistema están en contra de cualquier sistema de gobierno, es decir, no tienen ningún presidente, ningún gobernador o ningún ministro que tenga algo que ver con la política. Y por último tenemos la teocracia. Estos líderes coinciden en que tienen mucho que ver con la religión dominante. El segundo tema del que les voy a hablar es sobre la Ley General de Educación. La Ley General de Educación es creada en México en 1993. Esto se crea para la creación de consejos de participación social de los estados, municipios y de las escuelas. Los artículos más relevantes que existen dentro de la Ley General de Educación es el artículo 2, donde nos habla de que todas las personas y todos los habitantes tienen el derecho de recibir la misma educación con las mismas oportunidades y los mismos accesos, sin importar en qué localidad viva y sin ninguna desigualdad. También otro de los artículos más relevantes de la Ley General de Educación tenemos el artículo 3, que nos marca que toda la educación que sea impartida por el Estado a nivel preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior
tendrá que ser gratuita y obligatoria. El segundo tema es la Ley General de Educación. La Ley General de Educación fue creada en 1993 en México. Los artículos más relevantes de la Ley General es el artículo 2, el artículo 3 y el artículo 5. El artículo 2 nos habla de que todos los habitantes tendrán la misma accesibilidad y la misma educación con las mismas oportunidades. En el artículo 3 nos habla de que toda aquella educación impartida por el Estado a nivel preescolar, primaria, secundaria y medio superior tendrá que ser gratuita y obligatoria. El artículo 5 nos habla de que la educación impartida en el ámbito privado a nivel preescolar, primaria y secundaria tendrá la misma validez que toda aquella educación impartida por el Estado. La Ley General de Educación está dividida en 10 artículos de disposiciones generales, 3 artículos económicos, 5 artículos académicos, 9 artículos de participación social, 9 artículos de servicio profesional docente y 7 artículos de evaluación de educación y 2 artículos de incorporación. Durante 26 años, la Ley General de Educación ha sufrido distintas reformas, de las cuales existen 4 que son más relevantes y más importantes. La primera es la reforma de la modernización, la segunda es la reforma de la nueva escuela mexicana, la tercera es la reforma integral de la educación básica y la tercera es la reforma educativa. La reforma de la modernización educativa fue implementada por Carlos Cedillo y Carlos Salinas en 1989 a 1994. La nueva escuela mexicana fue implementada por Vicente Fox en 2003. Y la reforma integral de la educación básica fue implementada por Felipe Calderón. Aunque después la reforma integral de la educación básica fue quitada con Enrique Peña Nieto y ahora la reforma educativa fue implementada por Andrés Manuel López Obrador. Algunos de los datos más interesantes de la historia de la Ley General de Educación es que en 1917 Venustiano Carranza declaró que la educación debería ser laica, obligatoria y gratuita, pero solamente toda aquella educación que sea impartida por el Estado. López Mateos fue quien introdujo el libro gratuito a todas aquellas escuelas que necesitaran de información. Luis Echeverría puso en marcha la Comisión Coordinadora de las reformas educativas. Vicente Fox, de acuerdo a la calidad y equidad educativa, en el 2002 nace el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa, INE, y se dan a conocer los primeros resultados de la prueba PISA. El tercer tema del que les vengo a hablar son los antecedentes de la educación. El origen de la educación data desde aquellas comunidades primitivas, es decir, cuando los humanos pasaron de ser nómadas a ser sedentarios. Esto con motivo de que al ser nómadas tenían que ir de comunidad en comunidad, de un lugar a otro, buscando alimento, cazando solamente donde en cierta localidad, y cuando aquellos animales ya se escaseaban, iban a otro lugar. Iban a un lugar donde había frutos, sin embargo, aquellos frutos se terminaban y tenían que estar moviéndose. Pero después, cuando empezaron a ser sedentarios, se establecieron en un solo lugar y ellos mismos empezaron a desarrollar todos aquellos conocimientos de agricultura, plantando semillas, y vieron que nacían frutos, que nacían plantas que daban nuevos alimentos. Después
comenzaron a ver que cuidando todos aquellos animales de carácter alimentario y cuidándolos para que desarrollaran nuevos animales, podrían estar creando todas aquellas especies. Es entonces cuando todas aquellas personas pasan los conocimientos a sus hijos y luego los hijos a sus hijos, y es ahí donde se transmite la primera educación. Algunos de los conceptos de la educación serían la facilitación del aprendizaje y la obtención de conocimientos, habilidades, valores y hábitos en un grupo humano determinado por parte de las personas más versadas del asunto enseñado y empleando diversas técnicas de la pedagogía, la narración, el debate, la memorización y la investigación. Dentro de este concepto encontramos la explicación de que el aprendizaje y la educación se tienen que ir transmitiendo aquellos valores, aquellos conocimientos e ir desarrollando habilidades y potenciar más las habilidades que ya tenemos en las personas. Y para poder obtener una buena educación nos basamos de diversas técnicas pedagógicas como la memorización, el debate, la narración, la escritura y diversos métodos que nos ayudan para que todo aquel aprendizaje sea más efectivo. Otro concepto sobre la aprendizaje es que la educación es la única manera de aprender a vivir. Para otros, por el hábito de hacer prevalecer la sociabilidad por sobre la personalidad. Esto nos habla de que es muy importante aprender a socializar y aprender tú y desarrollar tus conocimientos, ya que te va a ayudar demasiado al momento en el que tú salgas a la sociedad y quieras interactuar con las diversas personas. Otro concepto que tenemos es la educación es evolución racionalmente conducida de las facultades específicas del hombre para su perfección y para la formación del carácter, preparándole para la vida individual y social, al fin de conseguir la mayor felicidad posible. Esto nos habla de que nosotros al irnos educando e ir aprendiendo, nos vamos desarrollando como personas, tanto en nuestros conocimientos y habilidades y como nuestra personalidad. Esto es muy importante, ya que a veces necesitamos facultades específicas para poder salir adelante, es decir, todas aquellas personas que viven de la agricultura en algún momento van a tener que ser introducidos en alguna escuela donde les impartan todo lo que sería en el carácter de la agricultura, y es así como nosotros vamos evolucionando en el paso del tiempo en que nos vamos educando. La educación también se basa de características. La primera característica es el actuar conscientemente frente a las nuevas situaciones de la vida. Nosotros al estar educados podremos reaccionar de una manera diferente frente a las situaciones que se nos presenten en nuestra vida cotidiana, ya sea de carácter educativo o de carácter personal, y ser conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor y ser conscientes de cómo vamos a actuar en ese momento. La segunda característica tenemos el aprovechamiento de la experiencia anterior. Esto realmente es muy importante, ya que todos aquellos conocimientos que tenemos anteriormente va resultando una experiencia que nos va ayudando para después, más adelante, poder aprender nuevas cosas y tomar algunos de los aspectos que nos puedan servir de nuestros conocimientos pasados. La tercera característica que tenemos es la integración. La educación nos sirve mucho para integrarnos a la sociedad, a nuestra familia y con nuestros amigos, y prácticamente también con nosotros mismos, ya que tú desarrollas habilidades de socialización y es un poco más fácil el poder integrarse a todo nuestro alrededor. Otra de las características es la continuidad, es decir, no podemos estudiar un año y ya está ahí pararle y ya hay que se acabe la educación. No, hay que llevar una continuidad e ir avanzando poco a poco para ir evolucionando y seguir continuando con todas aquellas educaciones.
Muchas veces las personas cuando terminan su carrera, ya sea su licenciatura o su ingeniería, ya no estudian, ya no siguen estudiando, pues creen que ya quedaron hasta ahí, pero sin embargo hay que seguir estudiando, ya sea algún posgrado o algunos cursos que también nos sirvan para poder seguir desarrollándonos. La quinta característica que tenemos es el progreso. Dentro del progreso nos dice que el progreso social caracteriza su dinamismo, es decir, nosotros al tener la educación podemos llevar a cabo de una manera más factible nuestro progreso. La característica número 6 nos habla de la realidad de cada uno, es decir, la educación nunca va a ser igual de una persona a otro. Nuestras realidades son distintas, por las cuales a unas personas que estudian en el mismo salón, la educación no va a ser la misma, ya que cada uno puede desarrollar diferentes conocimientos que se basa mucho de la experiencia, de los conocimientos anteriores y de nuestro contexto actual en ese momento. La séptima característica son las necesidades individuales y colectivas. Nos dice que ninguna educación tendrá valor si no proporciona satisfacción y armonización con la sociedad. Esta característica es muy importante, ya que toda aquella educación que recibamos debe de satisfacernos como personas y como un individuo en la sociedad. Si nosotros no nos sentimos realizados o no nos sentimos satisfechos con la educación, realmente no se va a poder aprovechar de la igual manera en que si es algo que en realidad nosotros queremos o necesitamos. Este tema va como extra, ya que nos habla de la Ley de Educación del Estado de Michoacán. Esto es muy importante, ya que la Ley General de Educación son leyes que están basadas para todo México. Sin embargo, cada estado puede hacer una modificación dependiendo a las necesidades que en ese momento están pasando los de su estado. En este caso estamos hablando de los michoacanos. Los artículos que me parecieron más relevantes son el artículo 21, que nos habla de que la educación tiene que ser científica. El artículo 22 nos habla de que toda la educación que imparta debe de ser universal. El artículo 23 me parece muy importante, ya que nos habla de que toda la educación impartida por el Estado tendrá que ser inclusiva y descartando alguna discriminación ya sea por raza, por etnia o por alguna discapacidad que en ese momento tengan las personas, sin razón de discriminar por la clase social ni nada de ese tipo de cosas. El artículo 24 nos marca de que toda aquella educación impartida por el Estado tendrá que ser pública y gratuita. El artículo 25 nos habla de que la educación impartida por el Estado debe de ser de modo integral. Y el artículo 26 nos habla de que la educación impartida por el Estado tiene que ser cívica, igual que el artículo 27 nos habla de que los procesos educativos deben de ser equitativos. Realmente esos artículos que vienen juntos van mucho de la mano, aparte de que están en consecución, porque aunque los tratan por puntos diferentes, realmente todo debe de estar incluido en una sola institución.